Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Máximo. Buenas noches, Manuel Felipe. La revolución de las reformas. Sabe que se habla mucho de revolución, se habla mucho de reforma en general. Y en la historia de Venezuela, por supuesto, también este es un tema recurrente, muy importante, pero este es un hecho que ocurrió justamente, se considera la revolución de la reforma. Fue un movimiento militar que ocurrió entre el 7 de junio de 1835, es decir, 5 años después de la muerte de Bolívar, y el 1 de marzo de 1936, fue muy corto, ¿no? Sí. Contra el gobierno de José María Vargas, ¿no? Y el Congreso entonces conservador, y de la influencia de José Antonio Páez. Es considerado el primer intento de golpe de Estado en Venezuela, pero fíjate, había muerto Bolívar, se había creado la independencia, bueno, y quienes encabezan justamente este golpe militar, esta presión militar, son nada más y nada menos que próceres de la independencia como Santiago Mariño, Diego Ibarra, Pedro Briceño Méndez, José Laurencio Silva, José María Melo, Blas Bruzual, Luis Pérez de la Croix, Pedro Carujo, José Tadeo Monaga, Renato Beluche, Andrés Lebel de Godo y Estanislao Rendón. Y estos se enfrentan frente a Vargas porque era un gobierno, si se quiere, débil, en el sentido de que era un médico muy famoso, con una gran trayectoria en el exterior. Por supuesto, ahí se evidencia de entrada el conflicto entre el militarismo, en este caso el militarismo triunfante. Esa es la característica de ese proceso. Era triunfante porque ellos venían de ganar la independencia frente al gobierno civil que se quería instaurar justamente con Vargas. Esto crea pues una fricción por un año y que bueno, termina al final derrotada, pero se considera con toda razón pues el primer intento de golpe de Estado. Claro, es que eso es verdad, no eran militares esos tan frecuentes de medalla y fusil, sino eran gente que de verdad había regado su vida, sus propiedades, todo en función de la independencia de Venezuela. Entonces ellos venían con aspiraciones. Y también había un substrato ahí de razones o motivaciones económicas, comerciales, etcétera, ¿no? Ahora, lo cierto es que, bueno, ni siquiera puedes decir que no era lucha del conservadurismo contra el liberalismo, porque no era exactamente eso. No era el tema. No era el tema. Pero sí, bueno, el Congreso era conservador, tenía la influencia de Páez, eso lo recelaban, y ellos venían con la idea de que a ellos les correspondía tener tenían sus merecimientos y les correspondía su privilegio, ¿no? No, y además rescataban algunas de las consignas de la independencia. Por ejemplo, ellos planteaban de alguna manera restablecer la Gran Colombia. Claro, que claro. había sido la gran. Pero fíjate que Vargas, que es escogido, y además con un sólido respaldo pues, de las votaciones en aquel momento, Vargas era un civil, era la primera experiencia civil. Y era un hombre de un respeto también muy bien ganado, ¿no? Era un hombre, un médico, que ni siquiera aspiraba a esa posición. Literalmente lo llevaron. Claro. Él con no aspiraba a eso. lo aceptó al final. Lo aceptó al final y tal. Pero fíjate, lo interesante es que hemos estado durante mucho tiempo en la historia de Venezuela buscando cómo desmerecemos experiencias que pueden ser muy nutritivas y cambiando y vamos de caudillo en caudillo, brincando la historia de caudillo en caudillo. Entonces, eso ha sido realmente, quizás esa que tú decías al principio, que es una confrontación entre los caudillos y la civilidad, que era lo que representaba Vargas, quizás sea la mejor lección, la mejor referencia de todo este episodio que se llamó La Revolución de las Reformas. Claro. Vamos a la pausa y vamos a estar aquí con un historiador que va a ahondar en explicaciones acerca de este tramo de la historia de Venezuela.